declaro la apertura de esta sesión académica del martes 5 de agosto del año 2025 de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, y tenemos el orgullo y el honor de recibir al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Estado de Jalisco, y que nos impartirá la conferencia denominada A 5 años del COVID-19, un recuento y riesgos de pandemia futuras. Cedo la palabra a nuestro secretario. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidium. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. Nos acompaña el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco y conferencista de esta noche. Asimismo, el doctor Eduardo Vázquez Valls, director de la Academia de Ciencias de la Salud y consocio, y su servidor, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Cedo el uso de la palabra al doctor Eduardo Vázquez Valls para que presente al conferencista. Doctor, por favor. Buenas noches a todas y todos ustedes. Es un verdadero gusto presentar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Estado de Jalisco, en esta ocasión en la que iniciamos nuestro mes correspondiente a la salud. Me voy a permitir de dar una semblanza muy breve acerca del doctor Pérez Gómez. Él es médico cirujano y partero con especialidad en infectología. También es maestro en ciencias y doctor por la Universidad de Guadalajara, y su formación fue complementada con diplomados en gestión hospitalaria, calidad en salud y seguridad del paciente. A lo largo de su carrera de más de 30 años ha combinado la atención médica con la docencia y la investigación, siendo profesor e investigador titular en el Instituto de Patología Infecciosa y Experimental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Autor de más de 150 publicaciones científicas y conferencista en más de 250 eventos nacionales e internacionales. Ha dirigido más de 35 tesis de licenciatura y posgrado y continúa participando en la formación de nuevas generaciones de médicos en la propia Universidad de Guadalajara. En el ámbito del servicio público ha encabezado instituciones como el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, el OPD, Hospital Civil de Guadalajara, y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde fue rector. Actualmente se desempeña como secretario de Salud del Estado de Jalisco, y desde cada una de estas posiciones ha impulsado las políticas públicas de calidad y seguridad en la atención de salud. Es el doctor Pérez Gómez reconocido por su liderazgo, ética y su vocación social. Ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales, consolidándose como una figura de referencia en el ámbito médico y académico de México. Finalmente, quisiera comentar que durante la pandemia por COVID-19, su participación como colaborador de diversos medios de comunicación fue fundamental para orientar a las personas a nivel estatal y nacional, de modo que tuvieran a la mano conocimientos científicos para tomar las mejores decisiones en medio de la emergencia sanitaria. Muchas gracias y bienvenido, doctor Pérez Gómez. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Cedo la palabra al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Obviamente quiero también decir que yo he sido no solamente su amigo durante muchos años, sino que también su paciente en el COVID, precisamente. Gracias. Adelante, doctor. Querido maestro, muchas gracias. Gracias a nuestro distinguido presidente, el doctor Adalberto Ortega Solís,
Qué gusto poder compartir este espacio, maestro, con usted. De igual manera, saludar al doctor Eduardo Vázquez Valls y agradecerle la invitación para participar en esta sesión de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, como de igual forma al geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y a todas y todos ustedes, académicos de la Benemérita Sociedad, un organismo a quien los jaliscienses guardamos un profundo respeto y reconocimiento por tantas aportaciones a nuestra sociedad, y es para mí un gusto, un honor estar presente en esta sesión. Es la segunda vez que estoy en una sesión de la Benemérita. Hace algunos años tuve oportunidad de estar en la presentación de un libro del doctor Alfredo Ortega, que escribiera a propósito de la vida que se vive, valga la redundancia, en los hospitales civiles de Guadalajara, y en específico en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, con toda su historia, con toda su aportación a la vida del Estado de Jalisco, y en particular la asistencial. Y de verdad que es para mí un gusto y un honor estar en esta sesión de nueva cuenta. El doctor Eduardo Vázquez Valls me propuso que habláramos a 5 años del COVID-19, un recuento y riesgos de pandemias futuras. Una conferencia que a cualquier persona reta, porque sin lugar a dudas se trata de un tema complejo en virtud de lo vertiginoso de los cambios climáticos, sociales, económicos, políticos, demográficos, que sin lugar a dudas influyen en fenómenos de esta naturaleza. Pero qué bueno que podamos repasarlo. Sin lugar a dudas vivimos 4 años prácticamente de mucha preocupación desde el punto de vista sanitario, pero también con muchísimo impacto en lo social, en lo económico, en lo político, y pues los riesgos de futuras epidemias o pandemias pues están latentes, y creo que es algo que debemos los seres humanos identificar con claridad, contribuir a su prevención o a su contención en caso de presentar una amenaza epidemiológica como lo fue el COVID-19. Preparé una presentación que ustedes me dirán si se va a proyectar en esta... Ahí se va a proyectar, nos vamos a Perfecto. nosotros para verla. Muy bien. Y usted pasa al podio. Excelente. Para exponer. Perfecto, muchas gracias, maestro. Muy bien, entonces si podemos poner la presentación. Diciembre de 2019. Estábamos la humanidad más o menos tranquilos. No imaginábamos lo que se estaba gestando en Wuhan, en China, y que para finales de ese mes de diciembre habrían de ocurrir internamientos en hospitales de esa ciudad que de inicio parecían hospitalizaciones asociadas a influenza. Para ese tiempo la humanidad estábamos esperando una epidemia de influenza como suele ocurrir cada 10 años. Y baste recordar, por ejemplo, la gran pandemia de 1918
y luego en el 37, y luego en el 57, y luego en 87, y probablemente todos recordamos la pandemia de influenza H1N1 del 2009. Si se fijan, todo esto venía ocurriendo a finales de década, y es que los virus de influenza tipo A tienen mutaciones menores y mutaciones mayores, y las mutaciones mayores ocurren cada 10 años. Por eso es que las grandes epidemias las vemos precisamente a final de década, y al menos así vino ocurriendo durante el siglo XX. De tal suerte que estando en el año 2019, bueno, pensamos que esos primeros casos que estuvieron reportándose en China podrían ser influenza, esa epidemia que estuvimos esperando de muchos años atrás. La sorpresa es que en los primeros días de enero aparecen ya diversas publicaciones señalando que no se trata de influenza, que se trata de un coronavirus previamente no identificado y que tenía algunas características genómicas similares a las que se habían presentado 20 años atrás, en el 2003, con el coronavirus responsable de la enfermedad conocida como SARS. Luego, 10 años más adelante del SARS, alrededor del 2012, hubo otra epidemia muy localizada a Medio Oriente, conocida como MERS, causada por el virus que generó neumonías atípicas, pero de mucha gravedad, básicamente en la península arábiga. Y lo que sorpresivamente se encontró en el 19, diciembre, inicios del 20, fue infección por un nuevo coronavirus, que con los estudios genómicos del patógeno se logró identificar una homología del 80% de parecido respecto al virus del SARS, y por ese motivo finalmente este nuevo patógeno se conoció como SARS-CoV-2, aunque no fue el primer nombre acuñado para el virus responsable de COVID-19. Y la patología, bueno, la Organización Mundial de la Salud decidió llamarla COVID-19 precisamente por coronavirus, infectious disease, del año 2019. Y así empieza la historia. Y como ustedes recordarán, en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud la identifica como una enfermedad pandémica. Ya para ese tiempo habían ocurrido prácticamente en los 5 continentes casos de esta nueva enfermedad, y eso fue lo que dio pauta para que la OMS la declarara una enfermedad pandémica. A lo largo del 2020, sin tener una vacuna, se experimentaron varias olas, varios picos epidemiológicos de la enfermedad, y lo más lamentable de todo fue el haber alcanzado índices de letalidad incluso cercanos al 10% en algunos países. En México, la letalidad que se alcanzó durante el primer año de la pandemia de COVID-19 estuvo en el orden del 11, 12%. Sin embargo, ahí hubo un factor que es muy importante considerar. Realmente no fue esa letalidad tan alta. Lo que ocurre es que como México dejó de realizar pruebas de manera generalizada y solamente realizó pruebas a los pacientes que tenían mayor gravedad de la enfermedad, pues entonces el cociente del número de personas fallecidas entre el número de personas que fueron comprobadas
como enfermas, pues dio un porcentaje de letalidad muy alto. De todos modos, México sí fue uno de los países con letalidades altas, y a la postre la Organización Mundial de la Salud y algunos otros organismos internacionales sí identificaron a México como uno de los países de más alta letalidad y lamentablemente como uno de los países que gestionó mal la pandemia de COVID-19. Lo primero que se criticó a nivel internacional fue precisamente eso, el que solamente se realizara la prueba diagnóstica en el 10% de los enfermos y en aquellos con formas de presentación graves. En Jalisco, la diferencia fue la realización de pruebas masivas, lo cual nos permitía oportunamente cortar cadenas de transmisión y de esa forma poder tener una letalidad mucho menor. Es decir, Jalisco nunca regateó el tener una contabilización o una contabilidad correcta del número de casos. Lo que Jalisco quería era una menor letalidad por la enfermedad, actuando de forma oportuna, cortando cadenas de transmisión. Eso ocurrió durante el 2020, a finales del 2020. Ustedes recordarán que aparecen las primeras vacunas de muy diversa naturaleza, algunas vacunas particularmente con esta nueva plataforma conocida como RNA mensajero, que parecieran haber sido las vacunas, y de hecho se consideran las vacunas más eficaces y seguras contra COVID-19, pero lo que ocurrió a finales del 2020, precisamente con la implementación de la vacunación, primero al personal de salud y luego, en el caso de México, la adopción de esa estrategia de empezar con personas mayores de 60 años de edad y así progresivamente por década de edad hacia abajo, y con lo cual el derrotero de la enfermedad, por lo menos hasta ahí, cambió de manera significativa. Pues, ¿qué ocurrió a lo largo de los siguientes 4 años? Recuerden ustedes que la Organización Mundial de la Salud en el 2023, en mayo, decide que por tener ya un mayor control de la enfermedad, mucho menos casos en todo el mundo, mucho menos letalidad, prácticamente el 80% de la población mundial con por lo menos una dosis de alguna de las vacunas contra COVID-19, decide declarar COVID-19 como una enfermedad ya no pandémica, pero sí como una enfermedad que llega para quedarse y de la cual habría que seguir teniendo un estricto monitoreo y un estricto control, por lo que habíamos vivido también, y aquí hago un breve paréntesis de nueva cuenta. ¿Qué caracterizó también a COVID-19 desde el punto de vista virológico y genómico? El surgimiento de diversas variantes de este patógeno que fueron clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como variantes de preocupación, algunas otras como variantes de interés, pero concentrándonos exclusivamente en las variantes de preocupación. Bueno, la primera de ellas fue la original, que posteriormente fue conocida como variante alfa, y luego tuvimos beta, gamma, delta, y finalmente la variante Omicron, con la que nos quedamos desde el 2023 prácticamente y hasta la fecha. Bueno, ¿podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunos antecedentes de pandemias previas. Tenemos, por ejemplo, el caso de SARS, del que hablábamos hace un momento, que ocurrió entre el 2002 y el 2003. Afectó, sí, a una cantidad importante de países
en el mundo. Finalmente, solo ocurrieron alrededor de 10,000 casos de SARS a nivel mundial, pero algo que sí fue significativo fue la letalidad, que estuvo cercana al 10%. Y en relación a el MERS, del que hablábamos hace un momento, que ocurrió entre el 2012 y el 2013, solo ocurrieron alrededor de 800 casos. Sin embargo, la letalidad por el virus del Medio Oriente fue una letalidad que alcanzó hasta en algunos momentos el 25-30%. Yo siempre he dicho que si MERS se hubiera comportado como COVID-19, pues no hubiéramos tenido los 20 millones de fallecimientos que parecen haber ocurrido con COVID-19, sino posiblemente 5 u 8 veces más de esos fallecimientos, lo cual hubiera sido, si COVID-19 fue una catástrofe, bueno, con MERS hubiéramos tenido una verdadera catástrofe para la humanidad. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, comentábamos que este nuevo patógeno tiene una descripción muy clara desde el punto de vista molecular y genómico, desde muy iniciada la epidemia, la pandemia. En enero 24 del 2020 aparece la publicación que nos sugiere que este virus tiene alto parecido al virus de hace 20 años, de 20 años atrás, conocido como SARS. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que finalmente tuvimos a lo largo de estos 5 años, a propósito del título de esta ponencia que me invitaron a ofrecer a ustedes esta noche, es que tuvimos alrededor de 20 millones de fallecimientos oficiales, 6.8 millones de fallecimientos. Esta es una distribución de los casos que tuvimos en diferentes países en el mundo. La siguiente, por favor. Y bueno, los casos confirmados acumulados durante todo este periodo alcanzaron aproximadamente 800 millones de casos a nivel mundial, y aunque se habló de 6.8 millones de fallecimientos, las estimaciones que han hecho tanto la Organización Mundial de la Salud como de igual manera, por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins, fue que ocurrieron alrededor de 18 millones, entre 18 y 20 millones de fallecimientos por COVID-19. La siguiente, por favor. Esta es la curva epidémica de casos confirmados por COVID-19 en nuestro país, dividido entre los años de 2020 al 2023 en las diferentes semanas epidemiológicas, y pueden ustedes advertir cómo esas curvas que se vivieron en todo el mundo representan básicamente, número uno, diferentes variantes de este patógeno. En México prácticamente tuvimos todas las variantes de preocupación: alfa, beta, gamma, delta y Omicron, y representan también lo que en su momento fueron incrementos epidemiológicos derivados de cambios sobre todo de movilidad social que ocurrieron en nuestro país y de exposiciones diversas en diferentes áreas geográficas de nuestro país. Como ustedes recordarán, hubo mucha polémica, por ejemplo, respecto al uso de cubrebocas, hubo mucha polémica respecto al aislamiento social. No todos los estados de la República adoptaron las mismas medidas, particularmente el estado de Jalisco decidió el aislamiento
social de forma más temprana que el resto del país y, por ejemplo, el uso generalizado de cubrebocas, que para el caso de Jalisco tuvo mucho mayor disciplina y sobre todo la realización de las pruebas de laboratorio de manera generalizada, como antes lo había comentado. La siguiente, por favor. Esto es lo que comentábamos hace un momento respecto del seguimiento de variantes de SARS-CoV-2 en nuestro país hasta el año 2023. Un Comité Nacional de Vigilancia Genómica Virológica identificó con claridad qué variante estaba teniendo mayor prevalencia, relevancia en el transcurrir del tiempo, y esto era muy importante en el caso de COVID-19 por varios motivos. Primero, algunas de las variantes tenían la capacidad de generar un índice de transmisión de la enfermedad mayor. Número dos, algunas de estas variantes se identificó que podían tener la capacidad de burlar la respuesta inmune generada ya sea por vacunas o por la propia enfermedad, como el caso de Omicron, y algunas de estas variantes tenían un comportamiento de mayor impacto clínico, generando particularmente casos más graves, como en su momento fue la variante conocida como Delta, que tuvo su origen en la India. Esto del nombre que se aplicó a las variantes, probablemente ustedes lo recordarán, los países empezaron a solicitarle a la Organización Mundial de la Salud que dejara de llamarle a las variantes, por ejemplo, la variante británica o la variante de Sudáfrica o la variante de la India, etcétera, y que para no estigmatizar a los países de donde posiblemente tuvieron origen estas variantes, se decidió que por lo menos las consideradas variantes de interés tuvieran nombres de vocales griegos. La siguiente, por favor. Muy bien. Esta es la cronología para el caso del estado de Jalisco, y algo que me parece importante subrayar es lo que tenemos ahí en la parte central, que dice Radar Jalisco, que es precisamente la estrategia adoptada por nuestro estado para la realización de un mayor número de pruebas, lo que nos permitía mayor vigilancia y actuar de manera más oportuna, sobre todo con georreferenciación de los casos, y poder actuar de esa manera en las medidas sociales, por ejemplo, de aislamiento, para reducir el riesgo de la enfermedad. La siguiente, por favor. Muy bien. Como pueden ustedes ver, las principales olas que se vivieron en el estado de Jalisco y que reflejan de alguna manera lo que ocurrió en el país. Vean ustedes a finales del 2020, inicios del 2021, con la variante original, la variante alfa, pero luego en el 2021 a mediados tuvimos ya la variante beta, de origen particularmente inglés, y luego en el 22 a mediados tuvimos la variante Delta, cuyo origen era particularmente la India, y luego quedamos ya sin grandes picos epidémicos, pero sí con oscilaciones menores, en donde el principal responsable fue la variante Omicron. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Y bueno, esta es la mortalidad que tuvimos en el estado de Jalisco del 2020 al 2024. El número total de fallecimientos fueron 20.121 hasta el momento en el que la Organización Mundial de la Salud determinó que dejaba de ser una enfermedad pandémica. La siguiente, por favor. Muy bien, este es el comparativo de casos de defunciones por COVID en los diferentes años de la pandemia de COVID-19. Desde su inicio, el día 13 de octubre,
desde su inicio hasta el día 13 de octubre del 2024. La siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a la siguiente, esta. Miren, en esta diapositiva quise resumir algunas de las más importantes epidemias y pandemias que ha sufrido la humanidad desde que se tiene históricamente documentado este tipo de fenómenos. Y, por ejemplo, en el año 430 a.C. se identifica la llamada plaga de Atenas, que causó alrededor de 100,000 muertes y que se considera es la primera pandemia transregional identificada. En el año 541, la llamada plaga Justiniana, causada por el patógeno Yersinia pestis, que es el agente etiológico precisamente de la plaga, que causó la muerte de 50 millones de personas y que prácticamente se considera eliminó a la mitad de la población mundial para ese tiempo. En el año de 1340, y bueno, la edad media temprana que todos tenemos plenamente identificada como la época de la historia en donde particularmente la llamada peste negra, también causada por Yersinia pestis, un patógeno bacteriano que causó alrededor de 50,000 fallecimientos en el caso de 1494, muy poco después de que Cristóbal Colón llegara al continente americano. Y en el 1500, una epidemia de sífilis que se considera pudo haber causado varios millones de fallecimientos, una pandemia traída de América a Europa. Y en 1520, tuberculosis, que como ustedes seguramente recordarán en muchísimas crónicas, tanto literarias como de otras manifestaciones, incluso artísticas, generó la muerte de 3.5 millones de personas, considerada como una enfermedad muy antigua convertida en pandemia en la Edad Media. De hecho, tuberculosis y de igual manera enfermedades como lepra fueron enfermedades que estuvieron presentes incluso en la época de Cristo, y particularmente lepra, que ustedes seguramente recordarán, fue motivo de muchas películas, incluyendo esa famosísima película de Ben-Hur que ponía en evidencia lo que para esa época significaba la lepra. Entre 1793 y 1798 tuvimos en México la viruela mayor, una enfermedad traída por los europeos que causó la muerte de alrededor de 25,000 personas, y se considera que hubo más muertes en la población mexica por viruela mayor que las que causaron las armas españolas de la conquista del continente americano. En 1832, la plaga americana. En 1918, bueno, la considerada la gran epidemia del mundo. La diapositiva movió algunos de los datos. Por supuesto que al hablar de 1918 me estoy refiriendo a la conocida como influenza española, que coincidió con la Primera Guerra Mundial. Se considera como la madre de todas las pandemias porque causó la muerte de aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo. Luego tenemos la segunda pandemia de cólera en París, que causó la muerte de 15,258. No corresponde a ese año, no corresponde a 1918. Les ruego me disculpen, cuando hicieron la adaptación al formato de Secretaría de Salud me movieron las fechas, pero bueno,
lo importante es que tenemos presente de nueva cuenta SARS en el 2002 y luego H1N1, gripe porcina, la que se origina aquí en México, en el estado de Veracruz, en el 2009, y entre el 2014 y el 2015 los brotes epidémicos de chikungunya y de Zika, enfermedades causadas por el mismo mosquito que transmite dengue, que es Aedes aegypti. Un poco el recorrido de grandes epidemias y pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. La siguiente, por favor. Disculpe, doctor. Sí. Un momentito. Estoy viendo en la gráfica anterior, por favor, que tiene el dato de lo de la sífilis, que la pandemia es al revés, ¿no? De Europa a América, es correcto, es correcto. No de es correcto. Eso fue... Absolutamente correcto. Disculpe. No, al contrario, absolutamente correcto. De hecho, no solamente esta enfermedad de transmisión sexual, varias enfermedades de transmisión sexual vienen al continente americano a partir de la conquista española y de la conquista de otros países europeos al continente americano. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un poco lo que habíamos platicado en función de la curva del tiempo, desde la plaga de Atenas, la influenza española de 1918, bueno, 1981, un año muy importante en la historia de las grandes pandemias a nivel mundial, que es el surgimiento de la infección por VIH. En los Estados Unidos, los casos provocados por un patógeno que inicialmente se conocía como Pneumocystis carini, ha cambiado de nombre, y de casos de una tumoración maligna o de una malignidad conocida como sarcoma de Kaposi, y ahí está el inicio básicamente de la pandemia de HIV, que sigue siendo una pandemia, por supuesto, una pandemia muy prolongada, porque desde ese tiempo y hasta la fecha, bueno, sigue siendo un muy grave y serio problema de salud pública. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los factores? ¿Qué factores influyen en la aparición de epidemias y pandemias? Estas enfermedades infecciosas en una era de cambio global debemos considerarlas altamente y directamente impactadas por fenómenos sociales, económicos, de movilidad, etcétera, y por supuesto también fenómenos climatológicos. En tiempos premodernos, la colonización, la esclavitud, la guerra condujeron a la propagación mundial de enfermedades infecciosas con consecuencias devastadoras. Las enfermedades humanas como la tuberculosis, la poliomielitis, la viruela, la difteria causaban una muy alta morbilidad y mortalidad. Recordemos que en esos tiempos premodernos, por lo menos hasta antes de 1780, no existía la vacunación, que es una de las herramientas más importantes en la prevención de enfermedades infecciosas. Y otro de los fenómenos significativos en los tiempos premodernos, particularmente la zoonosis, enfermedades animales que se pueden transmitir a los seres humanos, como la peste bovina, se propagaron a lo largo de las rutas comerciales y con los ejércitos itinerantes, con efectos devastadores en el ganado y las poblaciones humanas dependientes. En las recientes 2 décadas tenemos como factores importantes a considerar respecto a el impacto que pueden tener sobre el riesgo de epidemias, pandemias, su control o eventualmente su propagación,
Bueno, en primera instancia, que los avances en ciencia moderna, el desarrollo de vacunas, el sanitarismo, el acceso a cuidados de la salud, la vigilancia y la inteligencia epidemiológica, sin lugar a dudas, son los factores más importantes para la contención y la prevención de estos fenómenos. Un mayor control de enfermedades infecciosas respiratorias y gastrointestinales a través de la terapéutica oportuna antimicrobiana, pero también a través de la vacunación en muchos casos de las enfermedades infecciosas respiratorias. Tenemos de igual manera las amenazas de enfermedades emergentes y reemergentes con letalidad importante. Y aquí vale la pena comentar, por ejemplo, los casos de ébola o los causados por virus Marburg, que afectan predominantemente en centro de África, que tienen letalidades que alcanzan hasta el 40%, y de igual manera un fenómeno que estamos viviendo en los últimos 4 años, que es viruela del mono, también conocida como Mpox, de la que voy a hablar un poquito más adelante, porque en este momento vuelve a representar una amenaza epidemiológica a nivel mundial. De igual manera, la carga de las enfermedades infecciosas sigue siendo considerable en los países de ingresos bajos y medio bajos, mientras que la mortalidad y la morbilidad asociadas a las enfermedades tropicales desatendidas, por ejemplo, paludismo en centro de África, en el continente americano, en el sur del continente americano y, por ejemplo, en la India, así como lo que comentábamos antes, viruela del mono, también conocida como Mpox, y que están representando hoy un riesgo epidemiológico. La infección por el virus de la inmunodeficiencia del humano, la tuberculosis y el paludismo, que en esos países siguen teniendo un alto impacto. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco el esquema de cómo algunas de estas enfermedades infecciosas epidémicas tuvieron la distribución geográfica y particularmente la movilidad geográfica. Por ejemplo, en el caso de SARS, del 2002 al 2004, lo que antes comentaba, su origen en China de igual manera, y a partir de China, por ejemplo, al norte de Asia, a países europeos. En el caso del continente americano, los casos de SARS que se presentaron fueron casi exclusivamente en los Estados Unidos y en Canadá. Pero, por ejemplo, en el caso de las patologías transatlánticas que tuvieron que ver con la movilidad de población esclava, en donde entre algunas de las enfermedades más importantes estuvieron la malaria causada por Plasmodium falciparum, que ocurrió en los siglos XVI y el siglo XIX. Vean ustedes cómo del sur de África llega al continente americano, particularmente a Brasil y a la costa este de los Estados Unidos. Y tenemos lo que ocurrió básicamente en el Mediterráneo, en verde, con la plaga de Antonio o Antonina, y con la plaga de Cipriano, que ocurrieron básicamente en el segundo y tercer siglo de nuestra era. Y bueno, en la época poscolombina, particularmente sarampión y otras enfermedades virales transmitidas o causadas por virus, que ocurrieron predominantemente en el siglo V y en el siglo XVIII, y que pueden ustedes ver cómo básicamente se presentan en el continente americano y en el continente europeo, con una relación directa entre los países conquistados y los países conquistadores. La siguiente, por favor. Muy bien.
Los cambios antropogénicos, tecnológicos, demográficos, climáticos en las últimas décadas han, sin lugar a dudas, representado factores fundamentales en lo que hemos visto respecto a enfermedades infecciosas con presentación epidémica o pandémica. 1. La población sigue aumentando. Desde el 2007 hay más personas que viven en zonas urbanas que en zonas rurales, y eso es un factor significativo porque sin lugar a dudas representa el riesgo de mayor hacinamiento entre la población, y esto particularmente para las enfermedades respiratorias genera un riesgo mayor. El cambio en el uso de la tierra. Los seres humanos cada vez invadimos más territorios que están de origen destinados a especies animales, y eso es probablemente lo que ocurrió con COVID-19. El COVID-19 tiene su origen en murciélagos de alas largas, y de hecho las 3 últimas enfermedades causadas por coronavirus tuvieron su origen en especies de murciélagos de alas largas o de alas grandes. Posteriormente una especie animal intermedia, por ejemplo pangolín en el caso de COVID-19, y luego el ser humano, y todo esto tiene que ver precisamente con la invasión que hace el ser humano de los ambientes, de los espacios que deben ser respetados para las poblaciones animales, las especies animales en las diferentes regiones. La migración, 272 millones de personas anualmente se movilizan en el mundo, lo que representa un 3.5% de la población mundial. Los vuelos aéreos se han duplicado desde el año 2000. Envejecimiento y cambios en las tasas de natalidad. El cambio climático de igual manera representa una amenaza cada vez mayor para la sociedad, como en el caso de dengue, y de igual manera el cese de vacunación para enfermedades previamente erradicadas. Por ejemplo, los que tenemos 62 años o menos, tuvimos vacuna contra viruela mayor. La población de menos de 55 años de edad ya no tuvo vacunación contra viruela mayor. La viruela del mono es causada por un patógeno muy similar al virus de la viruela, de tal manera que quienes tuvimos vacunación contra viruela mayor, es probable que tengamos algún tipo de protección cruzada contra viruela del mono. Hipotéticamente, el motivo por el que se están viendo más casos de viruela del mono en los últimos 4 años en población mucho más joven es precisamente ese, el hecho de que es la población que ya no tuvo desde 1974 vacunación contra viruela mayor. Y las principales epidemias y pandemias del siglo XXI, ahora ya las del siglo XXI, incluyen el SARS del 2003, la gripe porcina de México del 2009, el brote de MERS en el 12, la epidemia de ébola, algo que debe mantenernos con mucha vigilancia epidemiológica en el mundo, porque existe un muy alto riesgo de que ébola y otras fiebres hemorrágicas como Marburg pudieran salir de África y generar enfermedad epidémica en otras partes del mundo. La epidemia de Zika del 2015, la de COVID-19 de la que ya hemos hablado mucho, la de Mpox, el brote de hepatitis aguda grave infantil y el caso actual de sarampión. Ojo con el sarampión, un fenómeno probablemente muy asociado a los grupos antivacunas que existen en el mundo y en donde particularmente algunos países europeos, Canadá, los Estados Unidos y algunos estados de la República Mexicana, sobre todo el estado de Chihuahua, en estos momentos está teniendo más de 3,000 casos en lo que va del 2025 de sarampión,
una enfermedad que no debiéramos estar padeciendo en virtud de que existe una vacuna altamente eficaz y altamente segura. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la población urbana desde 1970 hasta el 2020 en billones de personas. Y del lado derecho tenemos la subdivisión de acuerdo a las diferentes regiones en el mundo. Podemos observar que Asia del Este y Pacífico es el grupo poblacional que ha tenido un crecimiento exponencial mucho más importante desde 1970 y hasta el 2020. Y ojo, porque este aspecto es muy importante. Varias de las epidemias, por ejemplo, de influenza y el caso de las epidemias causadas por coronavirus, surgen precisamente en esa región del mundo. La siguiente, por favor. Bueno, lo dicho, en cuanto a los viajes, del lado izquierdo tenemos lo que ocurría en 1933 en cuanto a viajes aéreos y lo que tenemos en el 2020, ¿no? Es impresionante cómo el día de hoy podemos estar en México y en 24 horas podemos estar en China, y toda esa movilidad tiene sin lugar a dudas alto impacto en el riesgo de la transmisión de enfermedades infecciosas que podríamos no haberlas visto en una determinada región, que podrían ser transportadas por el ser humano en su forma latente para después desencadenar un brote epidémico en otra parte del mundo. Del lado derecho, de igual manera, tenemos el mapeo de los movimientos poblacionales y patógenos implicados desde 1933 y el 2020. La siguiente, por favor. Subdividido por las diferentes regiones en el mundo. Esto es la exportación de bienes y servicios también a lo largo de todos estos años. También un fenómeno que sin lugar a dudas puede influir en la aparición de brotes epidémicos. Particularmente la exportación de productos consumibles, etcétera, pueden representar un riesgo de enfermedades infecciosas en lugares en donde no se habían advertido este tipo de brotes. Lo que estamos, por ejemplo, viviendo en este momento con el gusano barrenador, que está representando un riesgo importante para todo el continente americano. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, cambios climáticos, cambios tecnológicos, la transportación, los cuidados a la salud, los cambios demográficos que antes comentábamos, incluyendo la urbanización, incluyendo el envejecimiento de la población, sin lugar a dudas impactan sobre la emergencia de patógenos, también sobre la dinámica de las enfermedades, en particular lo que conocemos como el índice de contagio que puede tener una determinada patología. Sarampión, por ejemplo, es de las patologías que tiene índices de contagio mucho más altos, y bueno, el crecimiento o la diseminación a lo largo de las diferentes poblaciones en el mundo. La siguiente, por favor. Esta diapositiva me gusta mucho porque se refiere básicamente a los impactos de la urbanización en las enfermedades infecciosas. Las interacciones entre la urbanización y las enfermedades son complejas y el aumento de la urbanización impulsa cambios tanto positivos como negativos en la carga mundial de morbilidad. Miren, del lado izquierdo en la parte inferior tenemos lo que antes comentábamos, ¿no?, sobre la expansión urbana y el cambio en el uso de suelo que genera esa invasión a los ecosistemas, que los seres humanos somos en ese sentido implacable, y entonces cada vez más especies animales tienen contacto con los seres humanos y por lo tanto cada vez tenemos más zoonosis en la población humana. El 70% de las enfermedades infecciosas que padecen los seres humanos son precisamente zoonosis. La polución
incrementa la susceptibilidad a ciertas enfermedades, incluyendo enfermedades infecciosas. Y luego, lo que decíamos, el mayor hacinamiento en las zonas urbanas, particularmente en las grandes urbes, que genera mayor riesgo de transmisión, por ejemplo, de patógenos respiratorios, como fue el caso de COVID-19, pero también el cambio en la temperatura global, que incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, como el caso de Aedes aegypti y Aedes albopictus, que transmiten enfermedades como dengue, zika, chikungunya, y bueno, los viajes, la alta movilidad que tenemos los seres humanos. Vamos a la siguiente, por favor. El cambio climático y algunas enfermedades infecciosas de impacto epidemiológico, arbovirosis, el caso de dengue, zika y chikungunya son los más representativos. En los sitios de más calor y particularmente juntándose el factor calor y el factor humedad, genera el alto riesgo de que se presenten incluso hasta 350 millones de casos de dengue a nivel mundial año con año. Varios patógenos respiratorios, por ejemplo el virus de la influenza, son más estacionales en climas templados y presentan una mayor persistencia durante todo el año en lugares tropicales. Ojo con esto. Ocurre que, por ejemplo, en el caso de influenza, ustedes recordarán que en el año 2009 el brote empezó en México en marzo y en mayo ya era un brote internacional. ¿Y cómo? Si es ya una época del año en donde no tenemos tanto frío. Pues resulta que los brotes epidémicos de influenza no ocurren durante las épocas más frías del año, sino durante las épocas de mayor calor en la población. Hay otras patologías, no me voy a meter a hablar con detalle de ellas. Una patología micótica conocida como coccidioidomicosis se presenta con mucho mayor frecuencia en lugares que tienen más altas temperaturas, como en el caso del desierto de México y Estados Unidos, particularmente en la zona occidental. Y bueno, hay otros patógenos, sobre todo que generan enfermedades gastrointestinales como vibrio cólera, que suelen presentarse con mayor frecuencia en las épocas más calurosas del año. Las 8 grandes epidemias de cólera que han ocurrido en el mundo han ocurrido durante las épocas más calurosas, y algo que es muy importante comentar es que tienen mucho que ver con el hacinamiento de la población. De las 8 grandes epidemias de cólera que ha habido en el mundo, 6 por lo menos se originaron en la peregrinación a la Meca, y recientemente hay un brote de vibrio cólera en el centro de África que ha generado aproximadamente 1000 casos, y de lo cual hay que estar muy pendientes en todo el mundo, porque vibrio cólera es uno de los patógenos transmitidos por vía gastrointestinal que pueden tener mayor riesgo de convertirse en epidemias. La siguiente, por favor. Muy bien, la siguiente, por favor. Este es cambio climático, ya hemos hablado suficientemente al respecto. Bueno, miren ustedes lo que vamos a tener en el 2100, la estimación de que podemos llegar a tener alrededor de 10.400 seres humanos en el mundo, y la mayor parte hacinados en grandes ciudades. La siguiente, por favor. Bien. Algo de lo que comentaba, el fenómeno de la invasión de los ecosistemas. Miren lo que ocurrió en la parte superior aquí. Tenemos una especie conocida como civeta, que en el SARS del 2003, a partir de la primera infección en murciélagos de alas largas, el coronavirus responsable se transmitió a civeta,
que posteriormente generó enfermedad en el ser humano. MERS, en dromedarios y posteriormente ser humano, y lo que tenemos en la parte inferior es pangolín, que fue el transmisor intermedio de COVID-19. Y todo esto es por lo que le hacemos a los ecosistemas, por lo que invadimos los seres humanos a los ecosistemas. La siguiente, por favor. Muy bien. Quisiera concluir platicándoles de algo que me parece importante en estos momentos, cuidar mucho a nivel mundial, y tiene que ver con lo que en el ámbito de la microbiología y de la infectología conocemos como la recombinación genómica entre los patógenos. En este caso me estoy refiriendo específicamente como ejemplo, no es el único, este es solo uno de cientos ejemplos de riesgo de recombinación viral para el caso de influenza aviar como riesgo pandémico. Uno de los patógenos que hoy por hoy se considera podría representar el riesgo de una epidemia o de una pandemia para los próximos años es precisamente influenza aviar. Existen muchas especies de influenza aviar, prácticamente todas ellas son causadas por el virus de la influenza tipo A. Probablemente la más importante a nivel mundial es H5N1, que ha generado brotes particularmente en aves de corral. A nivel mundial no han ocurrido tantos casos de influenza aviar, probablemente no rebasa 1,200 casos de influenza aviar en todo el mundo en las últimas 3 décadas. Sin embargo, y ustedes seguramente lo han escuchado en medios de comunicación en los últimos meses, han ocurrido en Estados Unidos recientemente casos de influenza aviar, claro, en seres humanos, pero también en otras especies animales como bovinos, por ejemplo. Hubo un brote de influenza aviar en bovinos en el estado de Texas hace aproximadamente 4 o 5 meses. Y de ahí casos en seres humanos a partir de ganado bovino. Luego, número 2, han venido ocurriendo ya reportes de casos de influenza aviar y podría sonar paradójico, ¿no? Pero, por ejemplo, en especies marinas, seguramente ustedes escucharon hace algunos meses casos de influenza en lobos marinos o en leones marinos, una situación verdaderamente extraña, pero esto nos habla precisamente de los riesgos que hay de que a partir de recombinación viral pueda existir más alta transmisión, alta letalidad, porque no estamos seguros de que las vacunas contra influenza que utilizamos habitualmente cada año protejan eficazmente contra nuevos virus, como el caso de H5N1, que causa influenza aviar de forma masiva en aves de corral y en aves de alta producción avícola. Si a mí me preguntaran en este momento qué patógenos deberíamos de vigilar epidemiológicamente con mayor intensidad en este momento respecto al riesgo de epidemias futuras, yo les diría que si se trata de patógenos respiratorios, vigilaría muy de cerca todavía a COVID-19. El doctor Rodrigo Ramos hace un rato me envió una imagen muy interesante de los Estados Unidos de 2024-2025, en donde se empieza a identificar de nueva cuenta un ligero incremento desde el mes pasado en cuanto al número de casos de COVID en los Estados Unidos. Son causados por Omicron,
estimado Rodrigo, son causados por Omicron. Yo creo que no va a llegar a mayores porque con el índice de vacunación que tiene la población norteamericana, difícilmente creo que esto se vaya a convertir en un alto riesgo, pero la Organización Mundial de la Salud lo dijo desde mayo del 2023. Está bien, ya no es pandemia, pero todo el mundo sígalo vigilando por los riesgos de mutaciones que pueden significar epidemias o pandemias en el futuro. Número 2, influenza. Recordemos de nueva cuenta que cada 10 años hay epidemias de influenza del humano, pero también influenza aviar, no la perdamos de vista. Número 3, no perdamos de vista sarampión, por lo que estamos viviendo en este momento, y sarampión es una enfermedad respiratoria. Y por último, no perdamos de vista a un patógeno conocido como virus sincicial respiratorio. El virus sincicial respiratorio está generando cada vez más casos en los extremos de la vida, población infantil, adultos mayores. Apenas ha surgido una vacuna contra el virus sincicial respiratorio, no la tenemos disponible de manera general en el mundo. Yo creo que tarde o temprano se tiene que convertir en una de las vacunas de aplicación universal, porque el riesgo de crecimiento de este tipo de patologías es importante. Y si tuviéramos que referirnos a riesgo de epidemias causadas por patógenos gastrointestinales, diría que no debemos perder de vista a Vibrio cólera y que no debemos perder de vista a algunos patógenos virales, como por ejemplo algunos adenovirus que pueden causar, además de enfermedad gastrointestinal, pueden generar enfermedad hepática aguda, y ya lo vivimos hace un par de años con un brote conocido como hepatitis viral de etiología desconocida en población infantil. Bueno, pues ha sido un recorrido panorámico, si ustedes me lo permiten. No quisiera entrar en más detalles técnicos, que son la manera en la que la Organización Mundial de la Salud y sus países integrantes vigilamos precisamente el riesgo epidémico o el riesgo pandémico. Lo que sí, y con esto quiero concluir, decirles que para el caso del estado de Jalisco, tenemos un muy buen nivel de vigilancia epidemiológica y además un muy buen nivel de inteligencia epidemiológica. Tenemos una muy alta capacidad de anticiparnos a fenómenos, y esto me parece que ha sido construido a lo largo de los años, tanto con profesionales de la salud pública, con profesionales de la epidemiología que tiene nuestro estado, pero además con herramientas que sí se han implementado desde el gobierno del estado, y que en este momento me precio de decir que la Secretaría de Salud, y no por tener origen en una directa intervención de quien habla en este momento, no, debo decir que a lo largo de los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, los programas de vigilancia epidemiológica del estado de Jalisco son envidiables, son encomiables. Eso, número uno. Y número dos, creo que el estado de Jalisco se ha caracterizado en nuestro país por tomar decisiones muy oportunas, particularmente cuando se ha tratado de tener vacunas en tiempos oportunos, y además de tomar decisiones respecto a aislamiento social cuando el riesgo de transmisión respiratoria es mayor. Y pues algo importante también que creo que debemos tener en consideración es nunca olvidar lo aprendido. Si se nos olvida lo que aprendimos en el 2009
con H1N1, si se nos olvida lo que aprendimos con COVID-19, hombre, qué lamentable, porque sí podemos tener ahí altos riesgos de impacto epidemiológico con diversos patógenos. Pues de nueva cuenta agradecerle, querido maestro Adalberto Ortega Solís, la amable invitación, agradecerle al doctor Eduardo Vázquez Valls, de igual forma al geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, y a todas y a todos ustedes por la gentileza de escuchar durante estos muchos minutos, a 5 años de COVID-19, un recuento y riesgos de pandemias futuras, esperando no vivir ninguna, pero como eso es inexorable, pues esperando estemos preparados ante cualquier riesgo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hemos escuchado a una persona que todos nosotros sabemos que es uno de los grandes estudiosos de las epidemiologías. Por eso creo que en este recorrido tan amplio que nos dio, no hay necesidad de preguntas y menos de respuestas, porque él nos ha dado la respuesta en todo lo que es este problema y este estudio, que él es un sabio. Por eso me voy a permitir en este momento entregarle al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ya está como su doble tocayo. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Estado de Jalisco, por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia a 5 años del COVID-19, un recuento y riesgos de pandemias futuras, dentro del mes de la salud, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa de sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución desde su fundación, que ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 5 de agosto del 2025, y firmamos el doctor Eduardo Vázquez Valls, director de la Academia de Ciencias de la Salud, nuestro geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, nuestro secretario general, y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución, que me honro mucho en entregarle este reconocimiento al doctor, porque realmente nos ha llevado en esta conferencia al mundo general de este problema que debemos estar atentos diario y permanentemente. Muchas gracias, doctor, de veras. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a nuestro secretario general. Gracias, maestro. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, del maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, del licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, del doctor Eduardo Velasco Briceño y de la doctora Adriana Ruiz Resura. Asimismo, de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, que nos ve en línea. De igual manera, a todos nuestros consocios e invitados que nos acompañan en esta noche en la casa sede y a través de las redes sociales.
Los invitamos a nuestras próximas actividades. El próximo martes 12 de agosto, en punto de las 20 horas, en el marco del Mes de la Salud, continuamos con las actividades con la conferencia Dengue, Cambio Climático y otros factores asociados, a cargo de nuestra invitada, la doctora Blanca Miriam Torres Mendoza, directora del Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente del IMSS. Asimismo, los invitamos a un convivio que se ofrecerá en el Salón Contiguo, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Doctor, por favor. Gracias. Me permito clausurar esta sesión académica siendo las 20 horas con 20 minutos, las 21 horas con 20 minutos, perdón, en donde escuchamos la conferencia que nos dictó el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Estado de Jalisco, titulada a 5 años del COVID-19, un recuento y riesgos de pandemias futuras. Por lo tanto, declaro clausurado nuestra sesión académica, pero les recuerdo que aquí a un lado podemos convivir un rato con nuestro conferencista y por lo tanto queda clausurada nuestra sesión. Muchas gracias.